Estamos en otra entrevista para Rugido Austral, nuestra sección de cine. En este caso vamos a hablar con el director de Calle, Juan Cáceres, y Antonella Bravo, protagonista y bueno, director de Calle, una película que habla acerca, más que hablar, aborda el tema a ver, el tema de los campamentos. Hay varias temáticas ahí, pero tiene todo un contexto. Empecemos con Juan. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nació esta idea de Calle? La idea original. ¿Cuál fue como el precepto en un principio? Bueno, son dos cosas. Primero, que yo por provenir de un entorno popular siempre he tenido interés por hacer historias que retraten precisamente las historias del entorno popular. Y en ese contexto, más bien, o bajo este precepto, el fenómeno de la música urbana fue lo que primero me cautivó, me llamó mucho la atención el surgimiento de estos cantantes que venían del pantano, como les dicen ellos, y que salieron adelante y que lograron convertirse en referentes de toda una generación y hacer incluso que su música cruzara las fronteras y nada, llegar a los más grandes, a los lugares más grandes. Eso me llamó la atención muchísimo en un momento y desde ahí surge el germen de Calle, que luego ya tú entenderás al haber visto la película que cambió bastante, eh, pero así más o menos fue como que nace la idea. De hecho, había visto el tráiler y fue bien llamativo porque habla del tema de la música urbana, pero uno no se imagina, o sea, después viendo la película, claro, abarca un tema más profundo, en este caso el entorno, no solo donde vive el protagonista, sino también el entorno familiar, y ahí donde también entra el papel de Antonella. Bueno, Eh, sí, sí, sí. Yo creo, bueno, estas son películas de ficción, es decir, son películas que nada, que están inventadas, que son historias creadas, en este caso por mí. Pero como dice uno de mis directores favoritos, Víctor Gaviria, él dice, mis películas no son documentales, pero sin duda son documentos. Entonces, claro, al hacer esta película, naturalmente le estamos tomando una fotografía al Chile actual y más aún a los entornos quizás más cercanos a nosotros, a el litoral central. Y, y bueno, ahí están todas esas otras temáticas que tú mencionas que también aborda la película y que son parte del paisaje, para bien o para mal, y son parte de las cosas que hay que enfrentar día a día y que terminan haciéndonos más fuertes, que terminan como terminando, o sea, que terminan por, por permitirnos navegar. Bien, Juan, la idea del contexto en este caso, hablamos de un campamento. ¿Cómo se da esta idea, o sea, más que la idea en sí, en qué momento se sitúa ¿cómo llamarlo? Eh, para ti, ¿qué significa, por ejemplo, situar el contexto en este caso en un campamento, que en este caso en la quinta región, cerca del litoral central? Bueno, em, para mí significa la posibilidad de abordar una problemática que es tan contingente hoy en día y tan lamentablemente vilipendiada desde una perspectiva humana, desde una perspectiva que lo saque de lo bueno o lo malo que la gente a veces dice que es, o de lo claro y lo oscuro, del negro y blanco, y nos hace entender que estas realidades son mucho más complejas de lo que nos intentan hacer creer y que detrás de estas grandes portadas noticiosas, grandes noticias que a veces escriben con la intención de generar que la gente comente y que exprese su enojo y bla, 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 que detrás de esta realidad entonces hay conceptos mucho más complejos y sobre todo hay vidas, hay sueños, hay resistencia, hay redes de apoyo, hay comunidades que resisten y que lo hacen con mucha dignidad. Entonces, de esa manera yo creo que en Calle nos acercamos eh, a este contexto de los campamentos y de las tomas de terreno.
Bien, ahí sí. Claro, de ahí viene también ese concepto, lo que tú dijiste, no es un documental, pero es un documento. Y por eso hay partes que se siente, no está esa cosa de que tú vas a juzgar o vas a, sino que es una fotografía, derechamente una fotografía. ¿Qué referentes, algún referente cinematográfico o literario, no sé, que tú dijiste, esa es la forma en que necesito, esa es la forma que me sirve, voy a llamarle como guía para abordar Calle como una mirada, una historia de ficción, pero muy realista, porque obviamente trata acerca de cosas que pasan en nuestro país, cosas que a veces nos negamos a ver, pero que están alrededor incluso. Sí, bueno, yo creo que Calle homenajea, y también mi trabajo anterior, Perro Bomba, homenajean a movimientos de larga trayectoria en el cine mundial, de partida el neorrealismo italiano, un movimiento que vino a democratizar el cine en ese contexto. Para quienes nos estén escuchando y no sepan qué es, y puede ser una breve explicación, que resulta que en la época después de la Segunda Guerra Mundial, Italia, que antes había tenido una industria cinematográfica muy floreciente y muy fuerte, se vio de pronto con todos esos estudios destruidos por la guerra, bombardeados y con todas sus estrellas más importantes habiéndose exiliado o viajado a Estados Unidos. Entonces los cineastas se dieron cuenta que ya no tenían aquel cine de antes, pero que todavía tenían las cámaras y que tenían las calles. ¿Y qué hicieron? Lo único que hicieron fue sacar la cámara del set, sacar la cámara del trípode, eh, y empezar a trabajar con personas que no eran actores o actrices, pero que tenían ganas de actuar y que eran parte de la sociedad. Y bueno, y así hicieron películas memorables como El ladrón de bicicleta, por ejemplo. Este movimiento del neorrealismo italiano inspiró a un movimiento que a mí me inspira muchísimo, o a unos movimientos, que bueno, que son los nuevos cines latinoamericanos de los 60, que acá en Chile se inauguran con la obra de Sergio Bravo y que ya luego representa con mucha fuerza Miguel Litín, en la que es mi película favorita del cine chileno, que es El Chacal de Nahuel Toro, pero que también cineastas como Glauber Rocha o Jorge Sanginés en Bolivia también como que le dan mucha fuerza y que emulan entonces estas mismas máximas que desde Italia habían planteado de sacar el cine de los sets y de los espacios quizás más elitistas y poder llevarlos a la calle. Luego de eso, ya como una persona que entró a estudiar cine el año 2010, me influencié mucho por las obras de Carolina Agriesola y José Luis Sepúlveda, que nada, como que vinieron acá a generar un camino nuevo dentro del cine chileno y abrieron la puerta al cine popular. Y nada, esos son mis referentes, también como mencionaba antes, Víctor Gaviria, la película Rodrigo de No Futuro, y bueno, muchas otras películas, Agarrando Pueblo, por ejemplo, esta obra de mediometraje colombiano que también nos hace reflexionar mucho sobre el miserabilismo y la pornomiseria que se le llama. Entonces, esos son como mis referentes principales, diría yo. Bien, eh, tú vives, por ejemplo, Juan, cerca del litoral central, ¿verdad? Yo vivo en la playa San Carlos de la comuna del Tabo en la provincia de San Antonio, sí, en el denominado litoral de los Puertos. Em, a ver, ¿cómo hiciste este trabajo de investigación? Porque se nota que hubo una investigación ahí. Eh, bueno, la verdad, mira, la verdad, eh, yo no trabajo tanto investigaciones quizás del tipo antropológicas o etnográficas. Yo escribo la película siempre mirando mi entorno. Yo vivo en un entorno popular. Y bueno, yo vengo de una familia de raigambre popular, ¿cachai? Entonces, no hubo mucho que investigar más que cosas específicas, quizás relacionadas a la música urbana, y relacionada también a los procesos de duelo en las niñeces populares, por ejemplo, que es el tema principal de la película. Pero nada, mi investigación quizás se podría decir que fue más práctica y que tuvo que ver con el casting, que el año 2020 inauguramos este proceso de casting masivo en la provincia de San Antonio, en la que llegaron más de 200 personas, y conociendo a estas personas, incluida Antonella, que bueno, que es la primera actriz en la historia del cine chileno que protagoniza una película y que vive en un campamento, eh,
a través entonces de conocerlas a ella, de conocer a sus familias, sus resistencias, sus luchas, sus sueños, terminó ya de afianzarse el guión propiamente tal. Pero claro, mi trabajo de investigación fue más práctico, fue como hacer el casting, fue encontrar a nuestras protagonistas, fue conocerlas y bueno, así se dio todo la verdad. Bien, bien. Antonella, Antonella, ¿cómo estás? Cómo te sientes después de esta experiencia cinematográfica? Bien, bien, emocionada. Eh, es, mm, bueno, ¿cómo les pregunta? O sea, ¿cómo es la palabra? No, increíble, increíblemente bien. Me siento muy, muy feliz de que de que se haya hecho una película de que muestre un poco la realidad de personas, la verdad. Tu personaje, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo conectar con tu personaje? ¿Qué es lo que te cautivó, por llamarlo así, que te enganchó de este personaje que desarrollaste, que al, al punto de desarrollarlo como lo desarrollaste en la... Bueno, Yeka y Antonella, yo, es, son muy soñadoras, la verdad. Yeka a través de la música y yo a través de la actuación. ¿Cómo fue el proceso, por ejemplo, la experiencia de trabajar con Juan, desde la silla de dirección, el tratamiento con los demás actores? Cómo fue para ti o sea, más que tanto como el resultado final, obviamente uno se pregunta cómo fue el proceso en pleno rodaje, cómo fue para ti compartir, no solo con el equipo de actores, sino también la producción en sí. ¿Cómo fue para ti todo ese proceso de producción y desarrollo? Em, bueno, descubrí hartas cosas, pero no siempre hubo muy buena energía. Eran todos muy amables, siempre muy comprensivos. Con Juan siempre muy buena comunicación, la verdad. Mucha buena onda. eh, y bueno, con mis compañeros actores, con todo el elenco en realidad, sí, una relación muy bacán con todos, la verdad. Y con el equipo también me encariñé con muchas personas. Bien, bien, qué bueno, bien. Oye, Juan, Juan, el momento de elaborar el casting, ¿cuál fue como el criterio para ti como cineasta el momento de, bueno, no solo Antonella, sino todo el reparto, el momento, cómo fue para ti este proceso? ¿Cómo fue si esto fue también, si también hubo algún equipo que involucrado en el caso de Antonella, que representa este personaje? ¿Cómo fue para ustedes, por ejemplo, elaborar ese casting? No solo por Antonella, sino también por el personaje de Benji, que dicho sea de paso, es quizá el personaje que más destaca en un momento en el tráiler, pero claro, en el largo ya se devela otra cosa. Sí, bueno, yo sabía que quería que buena parte del casting fuesen personas del litoral, fuesen personas de la provincia de San Antonio, de nuestras comunas. Eh, Hicimos un casting el año 2020 entonces, mediante el que conocía a Antonella, pero también conocía a la Evangelina, que hace el personaje de Nayu, conocía a la Pascal, que hace el personaje de Ashley, conocía a Valentina, que hace el personaje de Pepa, conocía a la Pibi, que hace el personaje de Silvia, conocía a la Estrella, que es el personaje de Adelaida, que son todas habitantes de la provincia, que son todas vecinas que respondieron
ese primer llamado a casting, pero, pero luego, ya cuando estábamos más cercanos a la preproducción, se sumó al equipo Constanza Langenbach, que es la directora de casting de esta película, y ella nos ayudó también a ya definir a las personas de trayectoria, a los actores y a las actrices que se sumaron al equipo, como la Paula Lato, como la Marcela Salinas, como el Roberto Cayuqueo y la Paula Dinamarca. A la hora de elegirlas a ellas, yo tenía como un concepto en mente que quería que fuesen actores y actrices que vinieran también de un origen popular, que tuviesen entonces la experiencia de haber habitado estos contextos populares y que no llegaran como no sé, pues, a hacer algo que no conocían. Y ya para el trabajo con Benji, fue una recomendación que yo recibí de, bueno, de Zebra, que es una directora creativa del mundo de la música urbana, a quien yo le pedí algunos datos, algunos como nombres de músicos urbanos emergentes y que tuviesen como potencial de actores. Y bueno, así fue que conocí a Benji, le hicimos 2 pruebas de cámara. Él funcionó muy bien porque no solo tuvo la generosidad para trabajar con niñas o con adolescentes que estaban debutando en cine, y eso implica obviamente con mucha paciencia, sino que también para trabajar dentro de la Villa Las Loicas, que es un campamento donde la gente, no sé, pues, había escuchado sus canciones y también tenía ganas de saludarlo, de sacarse una foto, y eso también requiere una paciencia bien especial. Entonces así fue que se conformó todo el casting de Cali. Te había salido Claudio, pero ya Sí, si yo esperé que terminara la pregunta, así que ahora puedes seguir sí, con la otra. sí, pido disculpas, sí, un problema en la señal, No te un problema en la preocupes. señal. Sí, dale nomás. Juan, claro, me gustaría ahondar en el tema a ver, eh, este es tu segundo largometraje. Bueno, me atrevería a decir que hay escenas en esta película que me dejaron son muy fuertes, no por lo bien hechas además, pero sobre todo por la forma en que grafican ciertos conflictos, ciertas situaciones que a lo mejor no queremos hacer frente, pero pasan. Una de ellas, por ejemplo, la historia de Esther, la madre de la mejor amiga de Antonella, de Yeka, el personaje de Antonella. Y hay una escena en donde está la amiga de la compañera de curso de Yeka. ¿Cómo fue ese tratamiento, por ejemplo, en esas escenas? Es una escena muy, ¿cómo llamarlo? Es una escena muy densa, de cierto modo. Sucede, es como una fotografía en movimiento de algo que, por ejemplo, muy cotidiano, pero que pocas veces solemos observar. Sí, bueno, Marcela Salinas, quien encarna el papel de Esther, hace uno de los roles más complejos de la película, y por eso también fue que la elegimos a ella, porque ella es una actriz con una trayectoria muy impresionante en teatro y, claro, imagínate representar el papel de una mujer que no solo está viviendo un duelo así de fuerte, sino que también está apoyándose en sustancias para intentar evadir la realidad del dolor. Es un papel súper complejo. Y bueno, lo que tiene Calle también como objetivo es retratar cómo es el proceso de crecimiento, como dirían los cinéfilos, de coming of age de las infancias populares. Y bueno, para muchas personas puede parecer fuerte, y lo es, sin duda, pero también para muchas niñeces de contextos populares no es algo raro de pronto encontrarse con estas personas, ¿cachai? No es algo nuevo como encontrarse, por ejemplo, con una persona que está en situación de adicción a la pasta base, o encontrarse con una persona que está borracha, ¿cachai? Y que está causando, no sé, pues, algún descontrol o como, no sé, me pasa eso que eh, me han preguntado, por ejemplo, en otras entrevistas sobre cómo fue abordar temas tan sensibles, por ejemplo, para Antonella, que cómo yo le conté a la Antonella que la película iba a tocar estos temas tan sensibles, y yo le respondo
que en realidad no fue un tema tan complejo, porque la Antonella es una muchacha que habita el mundo popular, y en el mundo popular esas cosas las conocemos, sabemos que existen, no dejan de ser fuertes en ocasiones y todo, pero nada, entonces creo que eso es lo que nos permite también ver en particular esa escena que tú mencionas, porque está entonces la mamá de Esther viviendo este momento bien caótico, y está Yeka intentando también hacer sus averiguaciones y sus cosas, y en contraste está Ashley, que es un personaje que viene quizás de un mundo distinto, si bien es de Cartagena, pero de otro contexto, y que ella, en sus expresiones, podemos ver, claro, podemos ver también cómo ella se enfrenta a este mundo, cómo lo recibe, cómo se siente quizás un poco intimidada, etcétera. Entonces, nada, ese era el objetivo de nuestra película, como retratar este crecimiento de las infancias que, como le digo, yo viven a las sombras de este desarrollo macroeconómico del que algunas personas en este país se sienten tan orgullosas. Y nada, al final creo que eso, porque son cosas que no están tan alejadas de la realidad del día a día, y que se enfrentan con la fortaleza, pero también la naturalidad que implica eso. Bien, bien. Esa es una de las grandes virtudes que tiene precisamente Calle, es el tema de los contrastes, el contraste del desarrollo de personaje, dentro de un mismo, podríamos decir, el mismo contexto, pero es algo que, esa es la gracia de lo que yo veo de esta película, es que no cae en lo obvio, de hecho no cae en lo obvio, sino que lo muestra de una forma, hay una narración ahí que, y eso ahí es donde encuentro admirable el papel de lo que hace el papel de Antonella como Yeka, que es un viaje de entendimiento con luces y sombras. Eh, ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ustedes? Bueno, sobre todo para ti que tienes la visión, Juan, ¿qué significa para ti este viaje de luces y sombras en la narración en sí? No lo digo solo por la película, sino por lo que plantea. De hecho, en ningún momento la película tiene así como, por llamarlo así, un punto bajo, sino que hay un momento en que es como el viaje, una suerte de viaje del héroe, a pesar de que en ciertas circunstancias, a pesar de las circunstancias. Bueno, queríamos hablar de lo que es vivir el duelo en un entorno popular, en un entorno donde lamentablemente el Estado no está presente, y por tanto tampoco está tan presente la justicia, y donde también las familias tienen mucho amor, mucho cariño, pero no siempre tienen las herramientas para acompañar ese duelo, claro, de la manera más ideal. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que naturalmente esta niña, esta Yeka tan fuerte, empieza a buscar su propio entendimiento, empieza a acercarse al mundo y a hacer como, entre comillas, su propia investigación para intentar encontrar respuestas. Y bueno, eso es algo que muchas personas están viviendo en este país, que muchas infancias han vivido. Yo tengo experiencia de trabajar con infancias, por ejemplo, que estaban en Sename, que me contaban sus historias muy rígidas, y todas estas personas no son, como que no es que no siempre sucumben, ¿cachai? De hecho, en pocos casos sucumben, en casos lamentables, pero por lo general se mantienen fuertes, se mantienen vivas, y forman su personalidad así, y se convierten en adultas de esa manera también. Otra cosa que quería retratar, es que ya es como una idea más personal, es que en los entornos populares, o en los entornos más marginalizados o más estigmatizados, no hay un tránsito tan parsimonioso hacia la adultez. No es que tú seas niña y de pronto puedas explorar tu adolescencia y equivocarte y aprender para convertirte en una adulta, sino que de la niñez de golpe pasáis a la adultez nomás, y te toca con las herramientas que tenías, endurecerte y seguir, porque a veces ni siquiera hay tiempo como de llorar, ¿cachai? Entonces, ese fue un poco los conceptos detrás del personaje de Yeka, y ese era el camino que queríamos trazar, o que yo, en lo personal, como guionista, quería retratar. Claro, hablaba del tema de la marginal, claro, la- el, el tema del crecimiento, de pasar
de la Clau, niñez estás medio a entrecortado a la ser adulto comunicación. en un No te, contexto, ¿Me escuchas ahí? digámoslo, en un contexto que uno lo mira desde afuera, y de algún paro es una temática. Clau, Sí, yo escucho. Sí, sí, sí. ahora, Hola, hola. a ver, Ahora sí. es que se te cortó. Ahora sí, dale. Ya, ahora sí, ya. Como decía, abordamos mucho, eso es lo que aborda Calle en o sea, mejor dicho, como atmósfera, el tema de la marginalidad, el tema del el desamparo, o sea, hay un momento en que ya es derechamente Calle aborda eso como una atmósfera. Eh, para ti, Juan, como cineasta, también como, bueno, como persona, porque tú igual conoces ese tipo de, ese ambiente. Eh, siente, eh, Saliendo un poco incluso de Calle, eh, sientes que esta es una temática que alberga historias futuras, en este caso, para otras películas, para otras contar historias porque hay historias de sobra, hay historias muy interesantes y también por lo fuerte, en cierto modo, aparte de Calle, o sea, para un futuro cercano. No, te entiendo, porque bueno, em, claro, bueno, historias de los márgenes, por llamarla así, se han contado muchas a lo largo de la historia, incluso en la historia del cine chileno, pero siempre se ha hecho como desde afuera, siempre se ha hecho como miradas externas que vienen a estos territorios y que de pronto eh, los instrumentalizan con la finalidad de poder transmitir la idea que el director tiene o la tesis que el director tiene. Em, o también, por ejemplo, se aborda desde dos perspectivas. Primero, o se glamoriza, por no mencionar un dato del caso del Baby Maldito, que se glamoriza todo eso, o se le ve desde una perspectiva como miserabilista, como los pobrecitos, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que hay muchas historias posibles, pero espero que en el futuro esas historias, no exclusivamente, porque yo no digo que esté malo que alguien venga desde afuera a contar historias de los márgenes, por ejemplo, así, pero espero que en el futuro exista más la posibilidad de que personas desde adentro puedan contar historias, puedan contar estas historias, porque creo que ocurre lo que ocurre en calle, que las cuentan sin caer en lugares comunes y las cuentan como mostrando la complejidad que hay detrás, y mostrando que no todas las personas son buenas o malas simplemente, sino que cada persona en sí es un universo y que son a veces las circunstancias las que te llevan a tomar tal o cual decisión, pero creo que es súper importante eso, como poder en la historia del cine chileno y en este álbum de fotos del cine chileno, como dice Patricio Guzmán, poder complejizar la escritura y el desarrollo y la representación de estos personajes que son de contextos más marginalizados para hacerles justicia al final. Si en el entorno popular, o sea, hay tanta complejidad como hay en otros entornos, como en los entornos de la alta cultura, hay tanta riqueza y diversidad humana y hay tantas reflexiones filosóficas, por decirle, como en otros contextos. Entonces ya es hora de que paremos de simplificar y de abordar estos sujetos marginales o marginalizados como solo antagonistas o como solo bandidos, ¿cachai? Sino que con su complejidad en sí. Ese, claro, así como para la última recta, ese, claro, quería destacar esa es la gran virtud que tiene Calle en ese aspecto, que no, lo que tú mencionas, no hay sujetos buenos ni malos. Aborda mucho el tema de las decisiones y voy a volver un poco al personaje de Esther. Es un personaje, como dijiste, complejo y que tiene esta cosa de ella decidió esto, ella es un tema, no es un tema de juzgar, sino lo que uno observa. Y creo que es uno de los grandes méritos que tiene Calle, que es la captura, es una foto lo que debe ser el cine en su forma más pura. Sí, bueno, lo dice Patricio Guzmán respecto al documental, como decía yo recién también, pero también yo lo aplico a la ficción, que es que un país sin cine es como una familia sin un álbum de fotos. Y creo que en ese álbum de fotos del cine chileno faltan imágenes de los sectores
más empobrecido, más periférico, más marginalizado, como se le quiera decir, y que sean retratos honestos, reales. Entonces esperamos que Calle, nada, es simplemente, bueno, yo siempre hablo de una película chiquita, una película igual humilde, hecha desde el cariño, desde el compañerismo, hecha desde el litoral central, y que esperamos que sea simplemente un granito de arena en la historia del cine chileno que permita, qué sé yo, en unos años más poder ver cómo eran estas realidades y poderlas verlas ya de manera un poquito más cercana, un poquito más directa. Para mí eso es como, ya si lo miro a nivel macro, como la gran contribución que también Calle puede hacer, como diversificar la representación que ha existido en el cine chileno y enriquecerla al final, porque el cine chileno crece cuando más miradas la conforman, y Calle es una mirada ahí que viene a aportar eso. Bien, bien. Juan, antes de irnos, algunas palabras para nuestros lectores. Esta película se estrena la próxima semana, si no, corrígeme si se estrena la próxima semana, y una invitación para que vayan a ver esta película. Sí, bueno, esta película se estrena el jueves 23 de octubre. Va a estar en un poco más de 26 sagas, si tengo bien el dato, pero toda la información precisa la estaremos entregando a través de nuestro Instagram, Calle Película, o a través del TikTok Pobre Jaula Audiovisual, donde estaremos subiendo toda la información. Y nada, pues yo les invito a que se atrevan a sumergirse en la historia del cine chileno. Somos un país en que lamentablemente las personas no vemos nuestro cine, redondeando las cifras de más de 30 millones de entradas al cine que se ven cada año. Menos del 1% van para el cine chileno, menos de 300.000 divididas en muchas películas. Entonces no estamos viendo nuestro cine, y yo entiendo que muchas personas tienen el perjuicio de que el cine chileno es solo sobre dictadura, o el cine chileno es solo hecho para el público intelectual europeo, pero no, pues acá vemos cineastas que estamos luchando por hacer películas que sean del interés de nuestra gente, que sean del interés de nuestros barrios, de nuestras poblaciones, y que puedan, no sé, volver a convocar a la audiencia, que se puedan volver a amigar con la audiencia chilena. Así que les invito a que nos acompañen. Bien, bien. Juan, Antonella, se pasaron. Espero podemos vernos el martes. El martes la van a premiere, si no me equivoco. Ahí estaremos, pues. Muchas Así, gracias. no, gracias a ustedes, de verdad les debo decir que cuando vi la película,